Hola mis amigos, cordial saludo. Ahora se armó un revuelo por el tema de que el Ministerio de Trabajo del nuevo gobierno derogó una serie de directivas que había expedido el gobierno anterior para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores colombianos. Sin embargo, es bueno reflexionar en que no es procedente ser reactivo y responder de una manera automática a las decisiones del gobierno, porque el asunto es mucho más profundo y es histórico. Había una queja del gobierno anterior por los recortes que se hicieron al principio de este siglo, durante el gobierno de Álvaro Uribe, a una serie de beneficios, prebendas a los trabajadores que se llamaban reivindicaciones laborales. Pero eran beneficios que se habían obtenido antes de 1980, cuando existía el desarrollo exógeno, cuando existía otro capitalismo que era el capitalismo industrial, y cuando los empleadores eran principalmente grandes empresas multinacionales, de capital extranjero en su mayoría. Fue la época del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, adoptado en 1958. Y entonces era procedente que los trabajadores tuvieran toda una serie de ventajas laborales. Pero en este siglo el capitalismo cambió y cambiaron las relaciones técnicas de producción. Ya no es el mismo capitalismo industrial clásico del siglo pasado. Ahora estamos en el capitalismo neoliberal. Y la estructura económica es distinta y la generación de empleo es distinto. Ya la mayor parte de los trabajadores no está en grandes empresas multinacionales. Ahora hay un porcentaje muy grande de empleo generado en el sector informal, en la pequeña, en la microempresa y en el autoempleo. Ya no hay un aparato productivo fuerte como en el siglo pasado, con predominio de la industria. No, hoy estamos en la globalización con apertura económica, en donde el aparato productivo es global y está ubicado en los países industrializados, en los países desarrollados. Entonces las relaciones técnicas de producción hoy son diferentes. Ahora, lo importante es el objetivo, no los medios para lograr el objetivo. Sí, se necesita la dignificación laboral, se necesita un trabajo digno, se necesita que la clase trabajadora tenga un tratamiento humano y que tenga unas condiciones en que le permita tener una vida digna, claro que sí. Pero la forma, los medios no pueden ser iguales a los que existían antes de 1980. Hoy se necesita tener creatividad, tener ingenio, ser pragmático, ver cómo se logran los objetivos de dignificación laboral en las condiciones del capitalismo neoliberal, que aún está presente, que ya se está desplomando. De todas maneras existe, y lo peor es que cuando se desplome el capitalismo neoliberal pronto, no sabemos el que viene cómo será, porque ahí está en riesgo de que se aplique el tecnofascismo, con
inteligencia artificial y con robótica, y ahí sí es cierto que es peor para la clase trabajadora. Entonces desde ya necesitamos comenzar, y la propuesta política debe ser pragmática, creativa e ingeniosa para generar una propuesta de política laboral acorde con la realidad presente, pero con el mismo objetivo que se lograba en el siglo pasado a través de prebendas y beneficios extralaborales. Por ejemplo, para no ir más lejos, hoy tenemos un desastre en la compensación familiar y el país se gasta 12 billones de pesos despilfarrados, cuando a través de la compensación familiar se puede aportar a la dignificación de los hogares y las clases trabajadoras. Y no existe una política de compensación familiar apropiada. Y así, ese es solo un ejemplo. Habría que pensar sobre cómo lograr la dignificación laboral, el mejoramiento de la calidad de vida y las condiciones de vida para la clase de trabajadores, con formas y mecanismos apropiados a la realidad presente de la economía global. Ahí queda el tema para la discusión y para los movimientos políticos que defienden a las clases trabajadoras. Buenas tardes.